Era solo otro sábado más para Carlos, quien, como de costumbre, estaba frente a la tumba de su difunta esposa. Sin embargo, algo lo inquietaba, otras flores comenzaron a aparecer en el lugar, dejadas por alguien desconocido. Decidido a resolver ese misterio, Carlos estaba a punto de descubrir la verdad cuando alguien se acercó y dijo, «No vuelvas más aquí». Carlos se acomodó la camisa por 10ª vez mientras se miraba en el espejo de la habitación. Sus ojos cansados y las arrugas alrededor de ellos contaban una historia de dolor y culpa que había cargado durante 3 largos años. Respiró hondo, tomó las llaves del auto y salió de casa, listo para otro sábado rutinario. El camino a la florería era familiar, cada curva y semáforo estaban grabados en su memoria. Al llegar, el sonido de la campana anunció su entrada, y ahí estaba Mariana, como siempre, sonriendo amablemente detrás del mostrador. «Buenos días, Carlos», lo saludó, su tono cálido contrastando con la melancolía que él cargaba. «Lo de siempre», asintió Carlos con una pequeña y forzada sonrisa en los labios. «Por favor, las rosas blancas». Mientras Mariana preparaba el ramo, Carlos observaba la tienda. El aroma de flores frescas llenaba el aire, trayendo una paz momentánea. Las paredes estaban decoradas con fotografías de arreglos elaborados, probablemente obra de Mariana. Siempre admiró su talento con las flores. «Aquí tienes», dijo Mariana, entregándole el ramo cuidadosamente envuelto. «Espero que tengas un buen día, Carlos». Él agradeció y salió, sintiendo la mirada de Mariana en su espalda. Siempre se preguntaba sobre la historia de ese hombre tan dedicado y tan triste. El cementerio no quedaba lejos. Carlos estacionó el auto y caminó entre las lápidas, su corazón pesado con cada paso. Al llegar a la tumba de Lucía, se arrodilló, colocando las flores frescas. «Otro sábado más aquí contigo, Lucía», susurró, su voz sofocada por la emoción. Carlos se quedó allí, perdido en pensamientos y recuerdos. El día estaba soleado, pero para él siempre parecía nublado. Las horas pasaron, y cuando finalmente se levantó, sus articulaciones protestaron por haber pasado tanto tiempo sentado en el suelo frío. La semana siguiente, la escena se repitió. Carlos entró en la florería, pero esta vez algo en su expresión hizo que Mariana dudara. «Carlos, ¿todo está bien?», preguntó preocupada. Él se detuvo, reflexionando sobre la pregunta. «Voy hace exactamente 3 años», dijo, su voz casi en un susurro. Mariana rodeó el mostrador, acercándose a él. «Lo siento mucho, Carlos. Debe ser un día difícil para ti». «Sí, lo es», respondió, sintiendo el peso de las palabras. «A veces me pregunto si algún día esto será más fácil». «No puedes culparte por lo que pasó», dijo Mariana, tratando de consolarlo. Carlos la miró, sorprendido por su percepción. «Pero tengo parte de la culpa», admitió. Mariana lo guió hasta un sillón en la esquina de la tienda, ofreciendo un café. «¿Quieres hablar sobre eso?», preguntó suavemente. Carlos permaneció en silencio por un momento, pero sintiendo la necesidad de desahogarse, comenzó a contar. «Cuando recibí una oferta de trabajo para un proyecto de 1 año en el extranjero, Lucía me suplicó que la rechazara. Me pidió que me quedara y luchara por nuestro matrimonio, que estaba pasando por un mal momento. Yo pensaba que un tiempo separados podría ser lo que necesitábamos para respirar, para reencontrarnos después de un tiempo apartados. Pero la noche antes de mi partida, Lucía me dijo, con lágrimas en los ojos, que para ella aquello era el final». Se detuvo, el dolor claro en su rostro, y continuó en voz baja. «Dijo que, al aceptar esa oferta, yo estaba eligiendo el trabajo en lugar de nuestro matrimonio. Pensé que estaba haciendo lo mejor para los dos, para nuestro futuro. Pensé que 1 año fuera nos haría bien». Carlos apretó los puños, sintiendo la culpa profundamente arraigada. «Ese año fue peor de lo que imaginé. La comunicación se volvió cada vez más difícil. Las llamadas eran breves, y sus palabras se volvían más frías. Estaba distante, y traté de convencerme de que solo era la distancia, que cuando volviera todo estaría bien». Hizo una pausa para respirar, el dolor de revivir aquello pesando en su voz. «El día en que regresé, ella me llamó.
Dijo que me iría a buscar al aeropuerto, que necesitábamos hablar. Creo que quería reconciliarse, que todo volvería a la normalidad. Pero nunca llegó. El accidente ocurrió antes de que pudiera encontrarme. Mariana escuchaba atentamente, con el corazón dolido por el sufrimiento que veía en los ojos de Carlos. No podías prever eso, Carlos, dijo. Los accidentes pasan. No fue tu culpa. Carlos negó con la cabeza, como si la culpa aún pesara sobre él. Ella venía a buscarme. Nunca debía haberme ido. Debía haber puesto nuestro matrimonio primero. El silencio se mantuvo entre ellos por unos momentos. Finalmente, Mariana habló. La amabas, y ella lo sabía. Estoy segura de que no querría verte torturarte así. Carlos miró a Mariana, viendo bondad en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de algo diferente a la culpa. Quizás gratitud. En las semanas siguientes, las visitas de Carlos a la florería tomaron un nuevo rumbo. Comenzó a llegar un poco más temprano, trayendo café para Mariana. Sus conversaciones se extendían más allá de las flores, hablando de la vida cotidiana, de las pequeñas alegrías de la vida. Mariana notó el sutil cambio en Carlos. Sus ojos parecían un poco menos pesados, su sonrisa un poco más genuina. Se encontraba esperando esos momentos de los sábados, aunque intentaban no hacerse ilusiones. Al fin y al cabo, Carlos aún cargaba con mucho dolor y tristeza. Sin embargo, cada vez que la esperanza surgía, Carlos la reprimía. Luchaba con el sentimiento abrumador de que seguir adelante, o incluso permitirse sentir algo por otra persona, era una traición a la memoria de Lucía. ¿Cómo podría amar de nuevo si aún llevo el duelo en el pecho? Pensaba. Mariana, por su parte, sentía la tensión invisible que existía entre ellos. Sabía que Carlos aún estaba atrapado en el pasado, y lo último que quería era forzarlo a cruzar un puente para el cual tal vez aún no estaba listo. Su cariño por él era grande, pero respetaba el tiempo que él necesitaba. Mariana no hablaba sobre sus propios sentimientos, temiendo que eso pusiera presión sobre Carlos o, peor aún, lo alejara. Un día, después de una larga conversación sobre libros y las pequeñas alegrías de la vida, Carlos se quedó en silencio de repente. Sus ojos se encontraron con los de Mariana, y por un breve momento, ella pensó que él diría algo que ambos esperaban. Pero entonces desvió la mirada, juntando las manos sobre la mesa. No sé si algún día seré capaz de seguir adelante, confesó en voz baja. Mariana sonrió con suavidad, tratando de ocultar su propio dolor. Lo entiendo, Carlos. No hay prisa. El duelo tiene su propio tiempo. Un sábado, Carlos llegó a la florería con una expresión pensativa. Mariana, ¿alguna vez te has preguntado por qué elegimos ciertas flores para ocasiones específicas? Ella sonrió, apreciando su interés. En realidad, existe un lenguaje de las flores. Cada una tiene su propio significado. Carlos escuchó fascinado mientras Mariana explicaba los significados de diferentes flores, rosas para el amor, lirios para la pureza y crisantemos para la honestidad. El tiempo pasó rápidamente, y cuando Carlos miró el reloj, se dio cuenta de que era hora de su visita al cementerio. Perdón por haberte robado tanto tiempo, dijo, un poco avergonzado. Mariana negó con la cabeza. No te preocupes. Fue un placer conversar. Camino al cementerio, Carlos reflexionó sobre cómo sus visitas a la florería se habían convertido en lo más destacado de su semana. Mariana traía una luz que no se había dado cuenta de que faltaba en su vida desde hacía mucho tiempo. Al llegar a la tumba de Lucía, Carlos notó algo diferente, había flores frescas allí, pero no eran las que él había traído la semana anterior. Intrigado, se preguntó quién más podría estar visitando a Lucía regularmente. En las semanas siguientes, Carlos comenzó a prestar más atención. Siempre había flores frescas en la tumba, además de las que él llevaba. Supuso que eran de la madre de Lucía, aunque le parecía extraño no haberse encontrado con ella nunca. Un día, decidido a resolver el misterio, Carlos llegó al cementerio más temprano de lo habitual. A lo lejos, vio una figura masculina dejando flores en la tumba de Lucía. Intrigado y un poco inquieto, se acercó.
Disculpa, llamó Carlos, haciendo que el hombre se volteara. ¿Eres tú quien siempre deja flores aquí? El hombre, de apariencia amable y ojos cansados, confirmó. Sí, soy yo. Me llamo Héctor. ¿Quién eres? Carlos, respondió, completamente confundido. ¿Cómo conocías a Lucía? Héctor guardó silencio por un momento, luego respiró hondo. Carlos, hay algo que necesitas saber. El corazón de Carlos comenzó a latir rápidamente. ¿Qué quieres decir? Lucía y yo éramos amigos, pero no era una amistad común, explicó Héctor. Nos enamoramos. Carlos sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo sucedió esto? Fue durante el año en que estuviste fuera, continuó Héctor. Lucía estaba pasando por muchas dificultades con el final de su matrimonio, por la falta de comunicación. Nos conocimos por casualidad y nos hicimos amigos. Con el tiempo, los sentimientos crecieron. Carlos tambaleó, sentándose en un banco cercano. Héctor se sentó a su lado, dándole espacio para asimilarlo. Lucía te respetaba mucho y respetaba tu matrimonio. Sabía que tenía que resolver las cosas contigo primero. Entonces, ¿por qué iba a buscarme al aeropuerto ese día? Preguntó Carlos. Fue entonces cuando Héctor confesó. Ella quería hablar contigo en persona. Lucía había decidido pedir el divorcio. Creía que te lo merecías escuchar de ella directamente. Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo. Todos estos años, había imaginado que Lucía iba a reconciliarse con él. La realidad era completamente diferente. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Preguntó Carlos, perdido. Héctor lo miró con compasión. Porque necesitas saber la verdad, Carlos. Necesitas liberarte de esa culpa que has estado cargando. Lucía siguió adelante, y le gustaría que tú hicieras lo mismo. Carlos permaneció en silencio durante mucho tiempo, tratando de absorber todo. Finalmente, miró a Héctor. Gracias por decírmelo. Debió haber sido difícil para ti también. Lo fue, admitió Héctor. Pero Lucía siempre hablaba bien de ti. Ella quería que fueras feliz. Los dos hombres se quedaron allí, extrañamente conectados. Cuando Héctor se levantó para irse, se volvió hacia Carlos una última vez. No vuelvas más aquí, Carlos. Tienes que saber que a Lucía no le gustaría verte atrapado en el pasado. Ella quería que vivieras, que fueras feliz. Carlos observó a Héctor alejarse, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. Se quedó allí durante horas, reviviendo cada momento de los últimos 3 años. Cuando finalmente se levantó, el sol ya se estaba poniendo. Carlos miró por última vez la tumba de Lucía. Adiós, Lucía, susurró. Gracias por todo. El sábado siguiente, Carlos entró en la florería de Mariana. Ella lo saludó con una cálida sonrisa, ya dirigiéndose hacia las rosas blancas. En realidad, la interrumpió Carlos suavemente, hoy me gustaría algo diferente. Mariana lo miró sorprendida. Claro, ¿qué te gustaría? Carlos sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos. ¿Qué tal un ramo colorido? Algo que represente un nuevo comienzo. Mariana sintió su corazón acelerarse. Tengo exactamente lo que necesitas, dijo, moviéndose para crear un arreglo vibrante y alegre. Cuando terminó, Carlos tomó el ramo y se lo entregó a ella. Mariana, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche? Le preguntó, un poco nervioso. El rostro de Mariana se iluminó con una radiante sonrisa. Claro, me encantaría. Mientras salían juntos de la florería, Carlos sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Por primera vez en 3 años, estaba mirando hacia el futuro, no hacia el pasado. Si te gustó, por favor dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias, amigos.